Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar y agradecerles su compañía esta noche. De verdad que cada vez que tenemos oportunidad de, la carrera que me di ahorita me agitó el estómago, pero es un gusto poderles saludar y poder conectarnos con ustedes cada martes y poder compartir una enseñanza, una palabra que les edifique, una palabra que les bendiga, una palabra que traiga fortaleza y fe a sus vidas. De verdad, estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da cada día de poder tomar esta cámara, este dispositivo electrónico, este celular y poder grabar un video con una enseñanza que pueda bendecirles a ustedes. La verdad les ofrezco una disculpa porque hace 8 días fue muy complicado poder este, hacer la transmisión en vivo. Como algunos de ustedes saben, yo trabajo todavía en lo secular y hace 8 días fue un día de mucho trabajo, salimos algo tarde, mi esposa y yo, y entonces ya cuando llegamos aquí a la casa ya era muy tarde y era muy noche y ya no nos daba tiempo a hacer una transmisión. Así es que les ofrezco una disculpa por ello, pero ya estamos aquí hoy martes en vivo, este día 8 de diciembre del 2020 y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus vidas, a sus hogares, a sus familias y darles un mensaje que pueda edificarles y que traiga bendición, que traiga mucha bendición a sus corazones. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, Pastor Lemus. Gracias, un gusto poder estar aquí y poderles servir. Eh, Dios es muy bueno siempre, todo el tiempo Él es bueno. Gracias, un abrazo fuerte para usted también. Les saludo. Yo espero que esta noche ustedes tengan la paciencia de escuchar esta enseñanza. Si la escuchas en vivo, ojalá te puedas quedar hasta el final. Si te gusta escuchar la repetición, pues aquí se quedará en Facebook. Recuerda que después la subimos a YouTube. Terminando la transmisión de aquí, procuramos que se vaya a YouTube para que ahí quede también y puedas tener la oportunidad de escucharla y tener la oportunidad de poner en tu corazón estas palabras que comparto contigo cada noche que nos reunimos y que nos vemos en estas transmisiones. El propósito es poder bendecirte, esa es la única intención, poder edificar tu vida, que las palabras que comparto contigo sean de bendición para tu vida y que puedan llenarte de confianza y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera pretendo yo argumentar sobre tu vida algo que pudiera convencerte. No ese no es mi trabajo. Yo no tendría la capacidad de convencerte y lograr que tu corazón fuera y se entregara para Dios. Esa no es mi labor. Mi labor es darte el mensaje. Solamente soy un mensajero en esta tierra de una palabra que creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón Dios ha puesto en mi vida para compartirla contigo. Eso es lo que creo, eso es lo que espero que al escuchar este mensaje tú seas bendecido, seas edificado y que la palabra que escuches y la palabra que recibas en estas transmisiones te llene de mucha bendición. Ese es el propósito, eso es lo que queremos. Y bueno, ¿para qué retrasar más? Ya vamos retrasados una semana, así es que ¿para qué nos retrasamos más? Hace 8 días tenía que haber compartido o continuado con la enseñanza que hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Esta debiera ser la cuarta parte, pero apenas por causas de lo que pasó la semana pasada, apenas será la tercera parte. Y por esa razón, habiendo ya 2 semanas de por medio hasta el día de hoy, quisiera hacer un breve recuento, solo un breve recuento de lo que hemos venido hablando, solo para retomarlo y poder continuar con lo que nos quedamos. De ninguna manera voy a repetirte el mensaje, ya suficiente paciencia has tenido para escuchar las semanas anteriores lo que he compartido. Ya fue mucho haberme esperado o soportado tanto tiempo como para repetir lo mismo otra vez y tardarme lo mismo en eso de que ya hablamos. Además los videos están ahí, puedes consultarlos. Solamente quiero ponerlo como antecedente para poder dar continuación a esta enseñanza y continuar desde donde nos quedamos. O sea, solamente por esa razón quisiera repetirlo contigo. Estamos hablando de que no somos, este es el tema. El tema es, no somos pecado, somos justicia. Nos cuesta mucho trabajo creerlo, nos cuesta mucho trabajo saber y entender que ya no somos pecado, que no estamos en pecado. Mire, el pecado es tan serio, Dios se toma tan en serio el asunto del pecado, que por eso el ser humano muere. El ser humano muere a consecuencia del pecado, no a consecuencia de Dios castigando al ser humano. El ser humano falló a Dios,
cometió pecado y su pecado trajo como consecuencia muerte, muerte sobre la tierra. Y tan es así que todos los seres humanos, no hay uno solo, creas o no creas en Dios, seas ateo, agnóstico, cristiano, católico, musulmán, hindú, budista, lo que sea que seas en este planeta, todo ser humano tiene que morir. Todas las personas mueren. Y uno puede decir, sí, pero es parte de la naturaleza y la condición y la edad y el cuerpo se deteriora. No, 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 es una condición del pecado. Pecado trajo como consecuencia muerte y Dios se toma tan en serio el asunto del pecado que por eso hoy en día todavía la muerte es un asunto determinante para el ser humano como señal y como testimonio de la caída del ser humano ante el pecado. Sin embargo, hemos entendido, los que hemos decidido creer en Dios y los que nos hemos acercado a Dios, hemos decidido creer lo que la palabra de Dios dice. Y lo digo así porque nosotros estamos conscientes y estamos creyendo lo que la palabra de Dios nos dice y estamos creyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, si creemos lo que la palabra de Dios nos enseña, creemos en Dios y creemos en su palabra, por tanto, entonces deberíamos de ser conscientes de lo que la Biblia nos enseña respecto a la condición del pecado del ser humano. Pero también lo que Dios espera acerca de nosotros de apartarnos del pecado. La Biblia dice, lo he repetido en estas semanas, la Biblia dice claramente, sed santo como yo soy santo. Y ahí es donde muchos nos sentimos débiles, nos sentimos un fracaso, sentimos que no estamos dando el ancho, sentimos que no podemos ser lo que Dios dice que somos, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que somos hipócritas, que hemos faltado a las promesas de Dios. Estoy hablando de los que hemos decidido creer. Ni tampoco me voy a poner aquí como juez para determinar quién es justo, quién es santo, quién vive sin pecado. No me toca a mí ni me corresponde a mí hacer ese juicio de valor sobre la vida de cada uno de ustedes. Ya lo he explicado en las semanas pasadas y eso es algo que quiero retomar. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, si tú puedes leer tu Biblia, dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso el tema, o por eso la explicación que doy acerca de que nosotros ya no somos pecado, sino que ahora somos justicia. Y somos justicia por lo que Jesús hizo. El mérito, el trabajo y el resultado final ha sido por la obra de nuestro Señor Jesús y lo que Dios ha hecho a través de él para que nosotros seamos redimidos de toda culpa y de toda condenación que había sobre nosotros. Ahora bien, la palabra de Dios, lo que Jesús hizo es lo que nos lleva a entender que nosotros ya no somos pecado, no estamos en pecado, sino que somos la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo podríamos decirle a alguien que no conoce a Jesús? ¿O cómo nosotros mismos podríamos explicarnos que nosotros ya no somos pecado? Y parece curioso porque al final de cuentas lo que vivimos y lo que hacemos aún parece estar sujeto al pecado. Es importante que en nuestras vidas tengamos el entendimiento de que somos hijos de Dios, que vivimos, somos y hacemos lo que bajo la instrucción de Dios se nos ha concedido ser. Pero muchos creen que voy a mover un poquito esto. Pero muchos creen que es por nuestros méritos. Es decir, mucha gente cree que es por nuestros méritos que hemos alcanzado a hacer algo delante de Dios. Pero la Escritura es clara al respecto. Es por nuestro Señor que ahora nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, lo que hizo Jesús es lo que nos da a nosotros la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y por tanto ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Realmente es una gran responsabilidad para nosotros ser como Jesucristo. De hecho, mucho se nos demanda a quienes no conocen de Jesús, a quienes son incluso incrédulos o ateos o agnósticos o no sé, cualquier tipo de creencia que pudieran tener, nos exigen a nosotros, a los que nos llamamos cristianos, nos exigen ser testimonio real y verdadero de Jesucristo. A un budista no se le pide que sea como Buda, a un musulmán no se le pide que sea como Mahoma, a un ateo no se le pide que sea como Marx o como Engels o como Nietzsche. O sea, a ellos no se les pide que sean
de acuerdo a la creencia que tienen, porque aún los que dicen no tener creencia tienen una. A ellos no se les pide ser que sean como sus fundadores, pero a nosotros, a los cristianos, a los que decimos creer en Jesucristo, sí se nos exige, se nos demanda que seamos como Jesús. ¿Por qué se nos pide a nosotros y al resto no? ¿Por qué los demás pueden seguir siendo como son y solamente citar a Nietzsche y decir Dios está muerto y creer que por esa cita o esas palabras que salieron de su boca ya tiene todo el argumento o el fundamento? Pero ¿por qué no se le pide que sea a esa persona que sea como Nietzsche, que tenga una preparación, que sea un filósofo, que sea un ser pensante, que utilice no solamente la frase de Dios está muerto, sino que pueda aplicar el resto de la filosofía de Nietzsche a su vida para tener una vida mejor y correcta, que es lo que Nietzsche esperaba tener, que a un final de cuentas no lo logró, pero ya será tema de otro momento, pero a nosotros, a los cristianos, sí, si tú dices que eres cristiano, sí se te pide que seas como Jesús, sí se te exige que te comportes como Jesús, se te exige que pongas la otra mejilla, que perdones inmediatamente, que vivas sin pecado, que seas una persona sin pecado, porque simplemente dijiste que crees en Jesús, solo por eso. Y entonces entramos en una gran dificultad, en una gran responsabilidad, el querer ser como Jesucristo. Se nos pide que seamos santos y sin pecado. Se nos pide que seamos casi ángeles caídos del cielo. Bueno, ángeles caídos del cielo no, porque eso es otra cosa. Pero se nos pide que seamos ángeles que bajan del cielo con aureola y con alas y que luz brille de nosotros. Eso se nos pide, se nos exige. Y eso es difícil porque para quienes creemos en Jesús, de repente te das cuenta en tu naturaleza y te das cuenta que cometes pecados, te das cuenta que fallas, te das cuenta que te equivocas. Y entonces cuando te das cuenta de todo eso, resulta que empiezas a hacer, quizás no el hazme reír, pero quizás llegas a ser un punto para señalar que los cristianos no somos lo que decimos que somos, que los cristianos no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y entonces se generaliza, decimos, todos los cristianos son hipócritas, todos los cristianos son ladrones, todos los cristianos estafan, todos los cristianos hacen esto y hacen lo otro. Y entonces se generaliza porque esa es una manera común del ser humano de señalar, de enfocar lo que somos o lo que no somos, juzgando a los demás. Es decir, evadimos nuestra responsabilidad de lo que pudiéramos ser o de lo que se nos demanda ser señalando a alguien más. Eso lo platicamos las semanas pasadas y entonces vemos en nuestras vidas o debemos ver en nuestras vidas el cumplimiento de la palabra del Señor, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no es una frase que solamente debiéramos de repetir, no es una frase que solamente deberíamos de citar y decir con autoridad y fe, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra, sino que debería de ser congruente nuestra palabra y lo que citamos y lo que decimos, incluso lo que confesamos con nuestra boca, debería ser congruente con nuestro estilo de vida. Y ahí es donde batallamos, ahí es donde, dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque no somos un poquito, no reflejamos un poquito de lo que es nuestro Señor Jesús. Y entonces viene una de las grandes frustraciones del cristiano. Nos frustramos porque no logramos ser como nuestro Señor. Nos frustramos porque a lo mejor en la calle, afuera, en la iglesia, con la gente afuera, pues somos cristianos, demostramos o damos señales de cristianismo, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque predicamos el Evangelio, porque nos conducimos bien, no decimos groserías, procuramos ser correctos, tratar con respeto a los demás, pero resulta que el problema es en lo privado, cuando ya estás a solas con tu familia, cuando ellos te ven, cuando ellos te observan, incluso si aún con tu familia lograras disimular y lograras aparentar algo que no eres realmente, realmente la batalla interna o la batalla más fuerte es cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Juan, que es lo primero que citábamos en las semanas pasadas, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Ahorita me estoy yendo rápido, perdone que me vaya rápido. Irma, un saludo, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, gracias, nuestro cariño también con ustedes. Dios es bueno siempre y Dios hace maravillas todos los días. Gracias, Irma, por escucharnos. Estoy yéndome rápido porque quiero llegar al punto de lo que voy a compartir ahora, hoy.
Solamente estoy recordando lo que ya vimos la semana pasada y quizás reforzando algunas cosas que no mencioné, que no dije las semanas pasadas, pero que es importante dejarlas ahora en claro porque me llegaron preguntas y me llegaron mensajes como queriendo saber a qué me refería con todo esto. Pero por eso estoy yéndome un poquito rápido. Si me voy rápido, no te confundas, no te hagas bolas. El video se va a quedar ahí, lo puedes volver a oír, puedes compartir el video. Después estará en YouTube para que también lo oigas las veces que tú quieras y puedas recibir esta enseñanza que espero de corazón, y es mi oración de corazón, te puede edificar. Y citábamos, volviendo al tema, citábamos en las semanas pasadas Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, cuando dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, refiriéndose a Jesús, así somos nosotros en este mundo. Es decir, nosotros podríamos ser como Jesús, deberíamos ser como Jesús. Y si bien la exigencia de la gente, que no le exigen a ninguna otra religión, ni a ningún otro tipo de pensamiento, ni siquiera un partido político, no se les exige a ellos, pero a nosotros sí se nos exige que seamos como Jesús. Y el gran desafío para el cristiano es ser como Jesús. Y ahí es donde batallamos y nos encontramos con la decepción o con la frustración de que no llegamos a ser como Jesús. Y pensamos que somos hipócritas, que somos falsos hijos de Dios, que somos víboras o lobos disfrazados de ovejas. Y entonces se genera un sentimiento en nosotros de que no somos lo suficientemente cristianos, o que no somos lo suficientemente salvos, o que no somos lo suficientemente hijos de Dios. Y creemos que lo que Dios ha hecho en nosotros es incompleto o está incompleto. La verdad es que la obra de nuestro Señor Jesús ya está completa. Y luego si no caemos en esa culpa de que no estamos dando el ancho, que no estamos cubriendo el carácter de Cristo, que no estamos siendo imitadores de Jesús, entonces nos justificamos y decimos: bueno, yo estoy en el proceso, no, yo estoy aprendiendo, bueno, o si me hubieses conocido antes, ahorita ya cambié, pero no hemos cambiado por completo. Y entonces o una de dos, nos sentimos muy mal por no ser como Jesús es o fue aquí en la tierra, o nos justificamos diciendo que estamos en el proceso de cambiar. Pero el problema es que mucha gente vive años en el proceso, mucha gente pasa años, décadas en el proceso y nunca finalmente cambia y nunca finalmente refleja a Cristo. El propósito de esta enseñanza no es emitir un juicio de valor sobre tu persona, ni condenarte ni señalarte por el tipo de vida que tú llevas y por si eres o no eres lo que dices que eres, sino que el propósito de este mensaje es que entiendas de una vez por todas, o que te quede claro, es lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y entonces hablamos de este pasaje de que podemos ser como Jesús, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, que sí podemos ser como Jesús, que la Biblia nos dice que podemos ser como Jesús, y como Jesús anduvo aquí en la tierra, así podríamos andar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa o por qué nos cuesta trabajo ser imitadores de Jesús? ¿Por qué nos cuesta trabajo vivir como Jesús vivió? ¿Y por qué no podemos hacer lo que Jesús hizo? Siguiendo la línea del texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, leemos y meditemos acerca de lo que dice. Entonces dice: en esto es perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, que lo que Dios empezó en nosotros no va a parar hasta que su obra esté completa y perfecta en nosotros. Dios no se va a detener en lo que empezó en nosotros. Él va a continuar hasta que el amor sea completamente perfeccionado en nosotros. Y qué curioso que diga que el amor. No dice la religión, no dice la fe, no dice la esperanza, no dice la doctrina, dice el amor. Porque el amor de Dios en nosotros, el amor que se manifiesta en nosotros, es el reflejo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, el perfecto amor, ese amor que echa fuera el temor, ese amor que Pablo describe en Primera de Corintios capítulo 13 como un amor que lo soporta todo, que lo sufre todo, que lo aguanta todo, que ya no espera lo suyo propio, que no se envanece, que no se jacta de la injusticia, todo lo que dice Pablo en Primera de Corintios 13, ese amor que describe la Escritura es el que debe de perfeccionarse en nosotros, porque ese amor mismo es el reflejo de Dios en Cristo Jesús. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso es lo que Dios está buscando
hacer en nosotros, que su amor se perfeccione en nosotros para que nosotros podamos reflejar el amor de Dios, que no es otra cosa más que la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de andar enamorándonos o andar repartiendo amor y repartiendo besos por todo el mundo y diciendo a todo el mundo te amo, no, es reflejar a Jesús, porque Jesús es la muestra en nuestras vidas y en este mundo del amor que Dios tuvo por la humanidad para redimirle del pecado, librarle de la condenación y de la muerte que es consecuencia del pecado y darnos vida eterna. Espero no haberte hecho bolas, pero partiendo de este texto, dice Juan, en esto es perfección el amor en nosotros, para que tengamos, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, si algo nos sostiene, es nuestra esperanza que en el día del juicio seremos salvos. Si creemos en Jesús y estamos confiados en Jesús y buscamos al Señor y leemos la Biblia y nos congregamos y oramos y buscamos la sana doctrina y estamos buscando aprender más de Él, es porque tenemos la esperanza que en el día del juicio, porque vendrá un juicio y cada vez estamos más cerca de ese día, que cuando venga el día del juicio nosotros seamos salvos, seamos aprobados. Nuestra confianza no está en lo que pudimos haber hecho o lo que no pudimos haber hecho. Nuestra confianza está en lo que Jesús hizo por nosotros y tenemos esa certeza. Sin embargo, no solamente se trata de esta confianza en la gracia de lo que Dios nos otorgó para el perdón de nuestros pecados, sino que también estamos confiados en que podemos vivir en este mundo ahora, en este 2020 y lo que viene el 2021 y los años que estén por delante. Podemos vivir de la misma manera que Jesús vivió en este mundo. Ese es el gran desafío, ese es el gran reto para todo cristiano. Y entonces, partiendo de este texto que nos dio pie para todas estas enseñanzas, hablamos precisamente de ser imitadores. Ser imitadores de Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este texto de 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, es un texto que ya hemos casi dejado de citar, casi lo sacamos de las Escrituras desde hace algunos años para atrás, unas décadas de atrás hacia acá, lo sacamos de las Escrituras, casi empezamos a poner un texto diferente que decíamos los cristianos, al menos yo no lo llegué a decir, pero lo escuché muchas veces de muchos cristianos que decían, no te fijes en mí, porque yo estoy lleno de defectos. Fíjate en Jesús, Él es el Señor, a Él imita. El apóstol Pablo no decía eso, el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Ese es el desafío, y hablábamos de ser imitadores. Una de las más grandes dificultades es poder creer que podemos ser como Pablo, más aún que podemos ser como Jesús. Imitar, como les decía la vez pasada, imitar es hacer lo que otro hace. Somos seres que aprendemos por imitación. Es a través de las generaciones de creyentes en Jesucristo que han decidido imitar a aquellos que les precedían y que por ello es que la fe ha prevalecido hasta el día de hoy. Uno o dos, o quizás en algún momento multitudes y quizás en algún momento hasta una nación entera. Pero todos hemos sido imitadores de la fe. Nosotros hemos aprendido de otro, de quienes han decidido seguir a Jesús, de quienes han decidido confiar en Él y que además han decidido compartirlo. Gracias a ellos, a los que en alguna vez nos testificaron, quizás ahora continúen en el camino de la fe o quizás ahora se hayan apartado del camino de la fe, pero en algún momento alguien nos compartió y nosotros empezamos a imitar ese comportamiento, esa fe, esa creencia, empezamos a imitarla y fuimos heredando el camino a seguir. Y entonces empezamos a caminar o en la fe que alguien más nos enseñó o alguien más nos compartió que deberíamos de caminar por ahí. ¿Recuerdas? Les platicaba del juego, la semana pasada les platicaba del juego de lo que hace la mano, hace el atrás. La verdad es un juego muy sencillo, lo que hace el que va hasta adelante, hacen todos los que están detrás. Y entonces el juego consiste en imitar al que está adelante. Se los ponía de ejemplo. Pero meditando en este juego, creo que la parte divertida no era hacer lo que hacía el del frente, sino darte cuenta que conforme avanzaba la fila, el que iba quedando hasta atrás, ese ya no podía imitar lo que hacía el que estaba enfrente. Simplemente suponía algo que se había visto y sin eso se distrajo o el ángulo en el que estaba viendo no era el ángulo correcto para ver todo el movimiento del que estaba enfrente, pues simplemente empezaba a improvisar. Y eso era lo gracioso.
Era lo gracioso de lo que hace la mano, hace la atrás. Lo gracioso era la imitación que hacíamos del que iba hasta adelante, pero lo más gracioso, lo más divertido era el que iba hasta atrás, que terminaba improvisando los movimientos porque ya no le era posible ver lo que estaba sucediendo. Por eso, algo que les decía las semanas pasadas es que cuando dejamos de imitar en la fe, cuando tenemos fe y decidimos seguir a Jesús, cuando dejamos de imitar a aquellos que tienen autoridad, aquellos que son ejemplo, aquellos que nos pueden dar testimonio de su fe en Jesús, cuando dejamos de imitarlos, empezamos a improvisar, y cuando empezamos a improvisar todo sale mal. Ahí es cuando dejamos de ser como Jesús. Ahí es donde se nos hace fácil decir, mira a Jesús, no me mires a mí. Y nos afamos de la responsabilidad de ser imitadores de Cristo. El llamado que tenemos como hijos de Dios es a ser imitadores de Cristo. Y esa responsabilidad que tenemos es algo que debe de arraigarse en nuestro corazón, porque si algo va a generar que alguien más, que venga una siguiente generación que crea, es precisamente aquellos que hemos decidido creer si estamos imitando correctamente a Jesús o no, porque esa es la secuencia, esa es la escuela, esa es la consecuencia de aquello que enseñamos y aquello que predicamos. Por eso de repente parece que hay una generación que se ha perdido en el camino y que no sabe realmente a quién debe de imitar. Y entonces hoy, bombardeados por las redes sociales, por el internet, por los programas de televisión, hoy bombardeados por todo eso, muchos jóvenes prefieren imitar a lo que ven en internet, prefieren imitar lo que ven en la televisión, prefieren imitar aquello que lo rodea, algún amigo, algún conocido, alguna moda, algún modo, algún modismo, algo que puedan ver allá afuera o algo que puedan ver en algún medio, que de repente los papás nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? ¿Por qué está imitando a aquellos? Porque hay un bombardeo increíble. Usted no tiene una idea de la cantidad de información que a un joven le llega al día por tener un celular en la mano. Y deja si tiene el celular y además tiene la computadora y además tiene la tablet y además tiene la televisión y tiene el juego de video y cuánta cosa pudiera tener a su alrededor. Todo es un bombardeo de información, presentándole imágenes de todos los tipos, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las ideologías, de todos los pensamientos. Y les presentan una serie de ideas, una serie de ídolos que los jóvenes hoy pueden elegir entre toda esa cantidad de ídolos, entre toda esa cantidad de líderes, entre toda esa cantidad de ideólogos, de filósofos, de pensadores, de famosos, de ricos, de gente que está ahí, que se presenta como un ejemplo a seguir. Y entonces los jóvenes, al no tener alguien a quien imitar, pues recurren a estas ideas, recurren a estos conceptos. Ahora, no estoy diciendo que tú como padre o tú como mamá, si te has esforzado en poder dar un ejemplo, si te has esforzado en compartir la palabra o en sembrar la semilla de fe, y al final de cuentas, a pesar de tu esfuerzo y a pesar de tu dedicación al Señor, aún así alguno de tus hijos decidió no seguir por ese camino, no te sientas culpable y pienses que no hiciste lo suficiente. A veces los hijos, a pesar del ejemplo, terminan haciendo todo lo contrario. El ejemplo más claro es el propio Judas Iscariote, que teniendo al mejor de los maestros, al más grande de los profetas, al más excelente de los pastores, a pesar de eso, Judas terminó haciendo caso a una voz que había en su corazón que le impulsó a traicionar al Señor. Así es que lo que no podemos decir es o lavarnos las manos y decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, allá mi hijo si se pierde o no. No, tendremos que esforzarnos por hacer mejor las cosas. Esforzarnos porque a pesar de todo, a pesar de toda la oposición y de toda la competencia que pudieras tener, deberemos de ser imitadores de Cristo. Y eso es algo que planteamos hace 8 días. La manera en que podríamos ser como Jesús fue aquí en la tierra y andar como Jesús anduvo aquí en la tierra es imitándolo. No hay otra manera. Podemos imitarlo. Y entonces surgía la pregunta que hablábamos hace 15 días de si podemos vivir sin pecado. Seguimos con el mismo hilo del mismo tema, así es que la pregunta era, ¿podemos vivir sin pecado? La respuesta es sencilla y simple, y la respuesta es sí, sí podemos vivir sin pecado. Ahora bien,
es más fácil para nosotros identificarnos con los pecadores que con los santos, ¿o no? Es más fácil reconocer que somos pecadores a que somos santos. Es más fácil decir, hay pecado en mí, a creer que puedo ser santo y vivir sin pecado. Es más fácil rendirme ante mi fracaso por intentar vivir conforme a la palabra del Señor y decir, no puedo, no es posible, no se puede ser un santo, es muy difícil ser un santo, es muy difícil poner la otra mejilla, es muy difícil perdonar, es muy difícil despojarse de uno mismo para darse a los demás, es muy difícil convivir con gente insoportable, es muy difícil amar a tu enemigo, y entonces como no es fácil hacerlo, preferimos decir, no, no puedo, soy un pecador. Soy un hipócrita, bueno, no es un hipócrita, soy un pecador, porque el que reconoce que es pecador, pues se siente que no es hipócrita, ¿no? Pero es más fácil decir, no, no se puede ser santo. Entonces, como no se puede ser santo, seamos pecadores todos. Total, al final quizás la gracia o la misericordia de Dios pueda redimirnos. Y entonces nos rendimos con facilidad y caemos rendidos ante la tentación y ante el pecado porque creemos que no lo podemos vencer. Pero la Biblia dice que sí podemos. La Biblia dice que sí podemos ser libres del pecado. El problema es que miramos nuestra naturaleza y miramos nuestras vidas desde la perspectiva del pecado. Les platicaba del pasaje donde está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde la multitud, una turba de gente, había encontrado una mujer en adulterio, la traen, la exhiben ante Jesús y la acusan por el pecado en el que la encontraron. Ya leíamos ese pasaje antes, pero solamente te leo ahí en Juan capítulo 8, el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces nos cuenta el texto del Evangelio de Juan, perdón, se me cayó algo ahí, nos cuenta el texto del Evangelio de Juan, que uno a uno se fueron retirando, del mayor hasta el más pequeño, todos ellos que querían apedrear a esa mujer, señalándola por pecadora, por adúltera, por fornicaria, querían acusarla y apedrearla delante del maestro, porque sentían que el pecado de ella era mucho más grande que el montón de pecados que ellos traían en sus cabezas y en sus corazones. Uno de los momentos, como seres humanos, en que pensamos que no somos capaces de vivir sin pecado es cuando somos confrontados con nuestro pecado. Es lo que le pasó a esta multitud. Ellos creían que no tenían pecado, pero cuando fueron confrontados por Jesús, ni siquiera Jesús les sacó a la luz el pecado que habían cometido cada uno de ellos. Ni siquiera los mencionó, no les dijo, a ver, tú eres un adúltero también, tú eres un fornicario, tú eres un chismoso, tú comes gente, tú eres un ladrón, tú eres un usurpador, tú le mentiste a tus padres, deshonras a tus padres. No señaló el pecado de ninguno, sino que solamente les recordó que en ellos había pecado. Mucha gente no se quiere acercar a Jesucristo, no quiere reconocer a Jesús porque tiene miedo a ser confrontado con su pecado. Pero si Jesús te confronta con tu pecado, no es para condenarte, es para liberarte. Y en ese momento la multitud que quería condenar a la mujer fue confrontado. Nuestra propia examinación suele ser en medida desde nuestras malas obras. Es decir, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, lo hacemos desde el pecado. No lo hacemos desde la visión de Dios, sino que lo hacemos desde nuestra condición del error y desde nuestra condición del pecado. Por ello mismo creemos que no somos capaces de superar nuestro pecado y sobre todo que no somos capaces de vivir sin el pecado. Entonces nos revisamos desde nuestra condición pecadora y decimos, sí, soy pecador. Suelto la piedra, ya no apedreo a la mujer. Ahora no quiere decir, ni estoy diciendo que vayamos cargados de piedras para apedrear al mundo porque el mundo es pecador y nosotros somos santos. No, no estoy diciendo eso. De ninguna manera. Vayamos entendiendo lo que estoy tratando de decir. La revisión de nuestra propia condición nos descalifica de entrada. Es decir, ya desde el punto de vista desde el cual nos calificamos, ya desde ahí ya es una descalificación. Ya nos estamos viendo desde un punto inferior, es decir, ya nos estamos viendo desde la condición del pecado. Y entonces el pecado mismo que está en nosotros nos arrastra a estar en una condición de desaprobación delante de Dios.
Pero qué curioso, miren, qué curioso porque somos muy rudos con nosotros. Y decimos, no, yo soy pecador. Y sí, sobre todo si Jesús te confronta, sobre todo si el Espíritu Santo te redarguye acerca del pecado en el que te encuentras, por supuesto que vamos a considerarnos pues, un fracaso, ¿no? Un fracaso espiritual que no hemos aprendido a superar el pecado. Y entonces pues no somos dignos ni siquiera de ser hijos de Dios. Y entonces vivimos resignados a sufrir la enfermedad, vivimos resignados a vivir en pobreza, a vivir endeudados, vivimos resignados a tener una mala relación de pareja, de matrimonio, a que nuestros hijos vivan en rebeldía, lejos de Dios. Vivimos resignados porque como no somos capaces de vivir en santidad, como no somos capaces de vivir una vida conforme al diseño de Dios, una vida lejos del pecado, como no somos capaces de ello, entonces nos resignamos a recibir lo que nos toca y entonces decimos, no, pues ya estoy, esto es lo que me tocó vivir, esto es lo que me corresponde porque soy pecador, porque estoy en pecado, porque soy malo como persona, porque soy terrible como hijo de Dios y entonces me toca tener hijos rebeldes, me toca tener hijos lejos de Dios, me toca tener un matrimonio que es un infierno, me toca tener un salario pobrísimo, paupérrimo, que no me alcanza ni para los gastos, y entonces vivimos en un círculo vicioso justificando nuestra condición, creyendo que nuestra condición es causa de nuestro pecado, pero además creyendo que no podemos salir de ahí, y entonces nos justificamos diciendo somos pecadores, me va mal, me va mal, me va mal, me va mal, porque soy pecador, y nunca salimos de eso. Nuestra perspectiva hacia nuestra condición, desde nuestra condición de pecado, por supuesto que nos hace sentir pecadores, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero qué curioso, les decía, porque cuando juzgamos a alguien más, cuando juzgamos a otra persona, cuando emitimos juicio sobre otro, lo hacemos desde el nivel divino, es decir, pecador, como esta multitud quería apedrear a la mujer porque había cometido un pecado y ya estaban casi sentados en el trono de Dios con el cetro de Dios en la mano derecha, extendiendo el cetro para que salga un rayo del cetro hacia la mujer adúltera y fuera fulminada. Casi se sentían en esa condición de poder juzgar a los demás. Y entonces muchos de nosotros juzgamos a los demás pensando y diciendo, bueno, yo soy pecador, pero no soy tan pecador como aquel. O sea, yo soy malo, pero no soy tan malo. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho a mí, pues yo no soy malo, yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, no me meto con nadie, no chismorreo, no le hago daño a nadie, que es lo que generalmente me dicen, no le hago daño a nadie. Y entonces, cuando juzgan a los demás, dicen los demás son una lacra, ¿no? Los demás sí son hijos del diablo, los demás son pecadores, ellos sí merecen el castigo de Dios y merecen la pobreza y merecen las maldiciones que Dios tiene para todos ellos. Y entonces creemos o pensamos que la gente puede ser juzgada desde una perspectiva distinta y nosotros nos juzgamos desde una perspectiva del pecado. Entonces, si hacemos eso, por supuesto que de ninguna manera vamos a ser coherentes. Ahora, la pregunta es, ¿podemos vivir sin pecado? Sí, debemos entender, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice Gálatas, por eso no podemos, repito esto, no podemos juzgarnos a nosotros mismos desde la perspectiva del pecado. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero tampoco podemos juzgar a los demás desde una perspectiva divina. Por eso el Señor Jesús dijo en la parábola de los dos amigos en la carpintería que están trabajando y a uno le cae una astilla en el ojo y el otro dice, yo te ayudo. Y el Señor Jesús dice, insensato, ¿cómo puedes ayudar a tu hermano si tienes una viga en tus propios ojos? O sea, no puedes ver lo que está en tu vida, pero ves lo que está en la vida de los demás. Y eso es muy común, porque lo hacemos desde dos perspectivas distintas. Una vez que eres confrontado con tu pecado, y te das cuenta de tu pecado, definitivamente te sientes una basura. Pero cuando juzgas a los demás, lo haces desde una posición donde yo soy mejor que aquel que tiene solo una viga en su ojo. Perdón, una estilla en su ojo. Así es que por eso el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, tú eres responsable de tus actos. Si el Señor te confronta con tu pecado, es para que reconozcas tu pecado y te arrepientas de tu pecado. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde el Señor en su infinita misericordia nos da la oportunidad de encontrarnos con el arrepentimiento para salvación y vida eterna. Si el Señor te está confrontando, si tú has estado escuchando estos mensajes, si has estado escuchando la palabra que compartimos aquí, y has estado escuchando la enseñanza que damos aquí, y has sido confrontado con tu vida, no resistas a la voz del Espíritu Santo que te confronta y que te desafía a tener una vida mejor. Reconoce tu falla, reconoce tu pecado, reconoce tu error y vuelve al Señor. No tienes que decir, pero es que yo no quiero ser religioso. Esto no es un asunto de religión, este es un asunto de relación con Dios. Es un asunto en donde te tienes que relacionar con Dios y saber que Dios toma muy en serio el asunto del pecado, que Dios toma muy en serio el asunto del juicio para el pecado, para el final de los tiempos, y que más vale que estemos a cuentas y que estemos bien con Dios. No se trata un asunto de religión, no se trata un asunto de ideología, no es lo que a mí me parece que debería de ser, ni como yo esperaría que Dios actuara o que Dios tomara las decisiones respecto a la eternidad. No se trata de mí, es realmente lo que Él ya ha establecido. Lamentablemente, volviendo a la cita de Gálatas capítulo 6, lamentablemente tomamos la actitud de esta multitud que quería apedrear a la mujer. La mayoría de las veces somos muy estrictos para juzgar a los demás, pero negligentes al revisar nuestras propias vidas. Fue necesario que la turba fuera confrontada por nuestro Señor Jesús para que ellos pudieran darse cuenta de su pecado. No es que no sabían que habían pecado, no es que no recordaran que habían pecado, sino que les parecía que el pecado de la mujer era mucho más grande que su propio pecado y entonces ellos tendrían el derecho de apedrearla a ella y que su pecado quizás pudiera pasar desapercibido. Pero Jesús no los exhibió públicamente a todos ellos y no exhibían, a pesar de que ellos sí estaban exhibiendo a la mujer. Jesús no los exhibía por eso, solo les confrontó. Y yo creo que no solo los confrontó, yo creo que les recordó que en sus corazones había pecado. El fracaso de vivir recurrentemente en pecado frustra a muchos cristianos y nos hace pensar que no podemos vivir sin estar sujetos al pecado. Cada uno ya lleva en sí mismo su propia carga, su propia condena personal, la culpa del pecado. La turba que acusaba a esta mujer adúltera no consideró su propio pecado para juzgar a la mujer, pero cuando fue confrontado toda la multitud, entonces esto mismo les impidió observar el pecado que había en la mujer a la que ellos juzgaban. Su propia condición de pecado les hizo sentir tan mal que ya ni siquiera tuvieron el carácter para decir, sí, bueno, yo también he pecado, pero pues ella también pecó. O sea, ya ni siquiera tuvieron el carácter para ello. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con muchos papás cuando se equivocan, toman alguna mala decisión respecto a la educación de sus hijos, respecto a su relación como pareja. He sabido de muchos papás que se divorcian, muchos matrimonios que se divorcian, y cuando se divorcian, los hijos sacan provecho de los papás, porque estando separados, los papás se sienten tan culpables de no haberles dado una familia feliz a los hijos, que lo que los hijos le pidan, ellos quieren darlo lo que sea, y tratan de sustituir o tratan de justificar sus malas decisiones con regalos y con obsequios y con llenar a sus hijos de todas las cosas que ellos quieren, y los hijos terminan siendo mal educados por la culpa de los padres. Y no solamente tuvieron que estar divorciados, si por ejemplo el papá era alcohólico o es alcohólico, de repente se siente tan culpable por ese alcoholismo que no puede corregir a sus hijos para que no sean alcohólicos. O si el papá tuvo algún tipo de pecado en su vida, de repente el hijo lo comete y no se siente con la capacidad moral de corregir a su hijo, o de poner una regla, o de poner una disciplina a su hijo, porque no se sienten con la capacidad moral de corregirlos o de disciplinarlos, por el solo hecho de la culpa que el pecado produce en ellos. Ahora, si Dios te confronta con tu pecado, no es para que te sientas culpable y llores lágrimas de cocodrilo, sino que si Jesús te confronta con tu pecado, es para que te arrepientas de tu pecado y lo corrijas. Y esa culpa no te impida tomar las decisiones correctas, sino que te ayudes, con la ayuda del Señor, con la gracia y el favor de Dios, para corregirte. Ahora, si cada quien lleva
o cada quien lleva en sí mismo la culpa o el peso de su propia carga por el pecado que comete o por la actitud que tiene, no debemos olvidar las palabras de Pablo, ahí mismo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, ahí donde estábamos, solo unos versículos más adelante, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Hoy vivimos las consecuencias de lo que hemos sembrado, definitivamente. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan al punto en que nos muestra cuál es el origen del pecado en nuestras vidas, pues cosechamos de la carne lo que de la carne misma hemos sembrado. Si nosotros hoy en día vivimos en pecado es porque hemos alimentado la carne, y la carne lo único que nos da es corrupción. Por lo tanto, pecado. Debemos reconocer que aún a pesar de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, el pecado sigue teniendo un efecto y una consecuencia. Y el hecho de reconocerlo nos ayudará a poder darnos cuenta de qué es lo que estamos sembrando. Este peso que sentimos encima, la mayoría de los creyentes llega a la conclusión de que su debilidad le impide tener la capacidad de levantarse. Es decir, yo soy pecador, vivo en pecado, estoy continuamente en pecado y voy a hacer lo que el pecado me dice. Porque no hay de otra, así soy, así vivo, así es mi naturaleza y así seguiré. Y mucha gente piensa, o mucha gente cree que al vivir las consecuencias del pecado, no hay forma de salir de ahí. No, lo que no hemos entendido es cómo funciona el pecado. El pecado no actúa sobre tu espíritu, el pecado actúa sobre tu alma, pero desde la carne, no desde afuera. El pecado no viene desde afuera y te toca el alma y entonces eres un pecador. No, el pecado viene de afuera y trata de hacer una conexión entre tu carne y tu alma para que tú vuelvas a caer en el pecado. Ahorita te explico eso. Pero dice que nosotros ya no estamos, no deberemos de sembrar en la carne, sino deberíamos de sembrar en el espíritu. Jesús ha hecho un trabajo completo en la cruz del Calvario. La obra de nuestro Señor Jesús es una obra de redención completa, porque la redención pagó el pecado o pagó el precio de nuestro pecado, que era la muerte. Con la libertad que nos otorgó, venció al pecado. Jesús no fue sometido al pecado, sino que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Incluso venció al pecado y exhibió públicamente a aquellos que le habían querido condenar por pecador, pero no hubo forma de hacerlo. Pero lo más importante, que la obra de nuestro Señor Jesús produce una regeneración. ¿Qué es esto de la regeneración? Es que nos dio una nueva naturaleza. El mismo Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, cuando se encuentra con Nicodemo, y Nicodemo le dice qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. El hombre se pregunta si es necesario regresar al vientre de su madre y cómo lo haría siendo ya el viejo y grande. Jesús le responde, ¿cómo no puedes saber tú esto siendo un maestro de la ley? Recuerda que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso es algo que nosotros deberíamos de tener presente, porque en nosotros se ha regenerado nuestra naturaleza por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, si tomamos un poquito las palabras del apóstol Pablo, donde dice que el que siembra para la carne cosecha de la carne, y el que siembra para el espíritu cosecha del espíritu, el fruto de la carne es corrupción, el fruto del espíritu es vida eterna. Entonces, a nosotros nos corresponde sembrar en el espíritu. Ya no sembramos en la carne. ¿Cómo logramos que eso suceda? Cuando nosotros nacemos de nuevo. La nueva naturaleza que se produce en nosotros es la que permite que nosotros ya no sigamos sembrando para el pecado, sino que sembremos para el espíritu, que sembremos para vida eterna. Y eso es lo que no hemos logrado entender la gran mayoría de los cristianos. La gran mayoría de los cristianos creemos que no podemos librarnos del pecado porque seguimos actuando conforme al pecado nos dice que actuemos.
siguen viendo pornografía, siguen teniendo algún tipo de adicción, siguen mintiendo, siguen difamando a la gente, les gusta el chisme, andan de aquí para allá, toman lo que no es suyo y dicen, no, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo seguir a Jesús, yo no puedo hacer esto porque sigo actuando en pecado. No, lo que pasa es que quieres seguir sembrando para la carne cuando tu naturaleza ya no le corresponde sembrar para la carne, sino sembrar para el espíritu. Y casi se me acaba el tiempo en tener que repetir lo que ya vimos, pero quiero decirles esto, ¿podemos vivir sin pecado? La respuesta es sí, claro que sí podemos vivir sin pecado. Hemos sido redimidos para tener una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu Santo, por lo que ya no debemos seguir sembrando para la carne, sino que es necesario sembrar para el Espíritu. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿podemos vivir sin pecado? Sí, podemos. ¿Todavía cometemos pecados? Sí, claro, todavía, porque todavía hay cosas que tenemos que entender y tenemos que renunciar y tenemos que dejar atrás y ya no practicarlas y ya no hacerlas porque ya no está en nuestra naturaleza. Sin embargo, son hábitos adquiridos y ahorita quiero explicarte esto. Llegamos hasta este punto. Llegamos al punto donde hablábamos otra vez de lo que leímos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús se hizo pecado para que nosotros no tuviésemos pecado. Ese es el secreto del éxito para vivir sin pecado. El apóstol Pablo dijo alguna vez, no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo ser ya perfecto, haciendo la aclaración de que en su vida había cosas todavía que era necesario que él renunciara a ellas y dejara de practicarlas. Sin embargo, Pablo reconoce que había algunas cosas que todavía estaban en él. Algunos teólogos suponen que eran cuestiones como el carácter, que Pablo tenía un carácter explosivo, iracundo, que Pablo se enojaba con facilidad. Eso mismo le había provocado problemas estomacales, que también Pablo tenía la costumbre de hacer algunas actividades dentro de, entre los gentiles, claro, no eran actividades perversas, pero eran actividades que de alguna manera la gente cuando lo veía pensaba que él era un gentil, que era que no era cristiano, que no creía en Jesús, por las algunas cosas que él hacía. Incluso él podría haber reconocido el pecado de haber asesinado o permitir que fuesen asesinados muchos cristianos, y eso le pesaba muy fuerte en su corazón. Entonces, Pablo reconoce y dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo ser ya perfecto, pero ciertamente una cosa hago, dice el apóstol Pablo, dejo el pasado en el pasado. No es que Pablo se hiciera el tonto respecto al pecado. Ah, sí, ya lo hice, pero lo hice ayer, ya pasó, no importa, sigamos adelante, la vida continúa. No, Pablo tenía que arrepentirse, como ustedes y yo, como lo hacemos todo el tiempo. Cuando el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este reconocimiento de Pablo, no es que Pablo fuera un pecador perverso, algún tipo de pecado oculto que le hacía ser casi hijo del diablo. No, simplemente eran actitudes y comportamientos que Pablo sabía que ya no debería de tener, pero que venían recurrentemente a su vida y que actuaba conforme a estos pecados. Pero es curioso leer lo que el apóstol Pablo dice, que estos pecados que él practicaba actuaban desde su carne, desde su cuerpo. La carne es el cuerpo, el cuerpo es aquello que si siembras para la carne, donde están los deseos más bajos, donde están los deseos más instintivos, están en la carne, no están en el alma. El alma tiene otra condición distinta. Y en el alma hay deseos, pero no hay instintos. El alma usa la razón. Si nosotros no tuviésemos alma, seríamos como los animales, que no tendríamos la razón. Mucha gente me ha preguntado, ¿los animales tienen alma? La Biblia no dice que los animales tengan alma.
Y porque en el alma están la razón, la lógica, las emociones, los sentimientos, los planes, los sueños, los propios deseos del alma. Sin embargo, los animales tienen algo que es instinto, y nosotros, cuando actuamos conforme a la carne, estamos actuando conforme a nuestro instinto. Es decir, hacemos lo que nuestro instinto animal nos pide que hagamos. Ahorita vamos a ver eso. Pero el Señor Jesús se hizo pecado, tomando este pasaje de 2 de Corintios 5:21. Y perdone que me vaya muy rápido, pero ya se me acabó el tiempo y quiero aprovechar para dejar este video grabado. Si tú te tienes que ir, porque tienes alguna otra actividad, lo entiendo, no me voy a ofender. Yo voy a seguir hablando como loco ante esta cámara porque quiero dejar grabado este video, al menos hasta donde quiero llegar el día de hoy, porque no hemos terminado y no creo que terminemos hoy, pero quiero avanzar porque es importante que sigamos hablando de esto para que queden las cosas más claras respecto a lo que hemos venido enseñando en las últimas semanas y no queden solamente ideas vagas en el aire, sino que podamos ir aterrizando ya a donde queremos llegar con toda esta enseñanza. Así es que yo entenderé si tienes que retirarte, si tienes que irte, yo lo entenderé, no me ofende, no te preocupes, pero te recomiendo que si regresas después a este video, partas de donde te quedaste y continúes escuchando este video. Si lo tienes que oír otra vez, vuelve a oírlo, será muy edificante para tu vida y creo que te ayudará a entender por qué todavía el pecado sigue tomando ventaja sobre tu vida y sigues sintiéndote tan culpable como si nunca te hubieses arrepentido y como si nunca hubieses confesado que Jesús es el Señor de tu vida. Así es que, partiendo de esto, ahora que si te quedas con nosotros hasta el final, será muy bueno y será maravilloso. Creo que no te vas a arrepentir al final de esta enseñanza. Ok. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 21 al 25, dice: pues para esto fuisteis llamados, hablando Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, esto es lo que nos debe dar a nosotros claridad respecto a por qué el pecado ya no debería de tener un efecto en nuestras vidas y por qué Jesús se hizo pecado sin haber cometido pecado. Creo que el apóstol Pedro lo dice con claridad. Dice, versículo, y me voy a centrar en este versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde llevó Jesús los pecados? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste nosotros sanados. No se olviden de esa parte donde dice por cuya herida fuiste sanados. Pero es importante las palabras de Pedro cuando dice que el pecado de nuestro pecado, el pecado que nosotros hemos cometido en aquel tiempo, todo aquello que se cometió antes de la venida de Jesús, aquello que se cometió durante durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra y después de que fue crucificado, todo el pecado de la humanidad, fue sobre Jesús. El pasado, el presente y el futuro, todo el pecado fue sobre Jesús. Pero ojo, es importante que veamos y que leamos lo que dice el versículo 24, cuando dice que el pecado fue sobre la carne de Jesús. El apóstol Pedro nos explica cosas que son muy importantes. Primero, que Jesús padeció. Que él padeció, dice versículo 21,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, lo que Jesús nos dejó como ejemplo, el padecimiento que Jesús llevó en la crucifixión, ese padecimiento de Jesús es el ejemplo que nos deja a nosotros testimonio de lo que Jesús hizo para que nosotros lo podamos imitar. No que imitemos su vía crucis, no que imitemos la pasión, no que imitemos la crucifixión, sino que entendamos que Jesús estuvo dispuesto a morir en su carne para vencer el pecado. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó, que murió en su carne, padeció en su carne para que nosotros imitáramos el padecimiento de Jesús en su carne. Ahora tú puedes decir, ay, qué bueno, pastor, porque yo, ¿cómo padezco? Yo padezco y sufro y me pasa de todo y todo lo tengo que aguantar por amor de Jesús. No, no se refiere a eso en el que nosotros nos hacemos los mártires del sufrimiento porque nos va re mal en la vida. Y nos va re mal en la vida seguramente por malas decisiones que hemos tomado. A lo que el apóstol Pedro se refiere es que Jesús padeció en su carne el pecado. Es decir, el pecado lo llevó en su carne para que no se enseñoreara el pecado sobre su espíritu. El pecado que Jesús padeció en la carne, Jesús lo padeció en la carne para que el pecado no se enseñoreara sobre su espíritu. Todo lo sufrió en la carne, todo lo aguantó en la carne para que no sufriera y no padeciera su espíritu. Así es que ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros el Señor Jesús para que en nuestra carne muera también el pecado que está en nosotros. El pecado que ya fue pagado, el pecado que ya fue cancelado, el pecado que ya fue destronado de nuestras vidas. Ese pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida, ya no tiene autoridad en tu conciencia, ya no tiene autoridad en tu alma ni en tu espíritu. Ese pecado ya fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario. Bueno, ese pecado ya no se puede enseñorear más sobre ti. Sin embargo, la carne lo sufrirá y lo padecerá. Ahora, no estoy diciendo que, peca en la carne, pero no en el espíritu. No, estoy diciendo que tu carne va a sentir la necesidad de pecar. Tu carne va a sufrir el deseo de pecar, pero ahí es donde tú mueres al deseo de tu carne y vences el pecado. Porque no es en el espíritu, ni siquiera en el alma. Es en la carne el deseo del pecado. La autoridad del pecado está sobre tu carne, no sobre tu alma ni sobre tu espíritu. Sin embargo, el alma es astuta y se alía con la parte que mejor le conviene. Y entonces viene este juego que se vuelve interesante para que tú puedas descubrir cómo es que el alma, por eso el alma es la que tiene que arrepentirse, porque en el cuerpo están tus instintos. Lo que dije hace un momento, si tú no tuvieras alma, te conducirías con instintos, como un animal, como un perrito que tiene hambre, que si se acerca el dueño y no ha comido en 2-3 días, se acerca el dueño y el perrito tiene hambre, y entonces por instinto, no por educación, no por entrenamiento, no porque el alma sea agradecida de ese animal, sino por instinto sabe que el amo le puede dar de comer, y entonces el animal es amable y el animal es atento y muestra señales de gratitud y empieza a mover la colita y empieza a hacer piruetas y maromas para que el amo le dé de comer, porque resulta que el animal sabe por instinto, no por razón, por instinto sabe que esa persona le puede dar de comer. Es instinto, no es razón. No es sentimiento, no es deseo, como nosotros tenemos en el alma. Y ahorita te explico. Entonces dice Pedro que lo que padeció Jesús es para ejemplo de nosotros. Lo que hablábamos hace ratito, imitar a Cristo. Entonces nosotros podemos imitar a Jesús deshaciéndonos de la obra del pecado en nuestras vidas, haciendo lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Aquí está. En el versículo 22 dice,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué tenemos que imitar de Jesús? Que Jesús no cometió pecado. Y no sabe las veces que la gente me ha dicho, sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, por eso no pecó. No es cierto. Jesús no pecó porque no dejó que el pecado se enseñoreara en él. Jesús fue tentado en todo fue tentado, dice la Escritura. Sin embargo, no pecó en nada. Jesús no cometió ningún tipo de pecado. Porque si Jesús hubiese pecado, entonces su sacrificio hubiera sido inútil, hubiera sido inválido. El mismo Satanás se hubiera burlado de Jesús y hubiera dicho, ¿de qué te sirvió morir en la cruz si al final de cuentas eras un ser con pecado? Pero por causa de que no cometió pecado, es que él tenía libertad para enseñorearse del pecado. Ahora bien, el mismo Señor Jesús lo dijo, lo veíamos en las semanas pasadas, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 45 y el 47, es cuando Jesús le dice, ustedes ni siquiera me pueden reclamar nada acerca de si yo he pecado o no, si lo que estoy diciendo es mentira o no. El Señor Jesús confrontó a sus acusadores y les hizo saber y les hizo ver que en él tampoco había pecado, y ellos no tuvieron palabras para desmentirlo, decir, no, tú tienes pecado, o hacer lo que Jesús hizo con la multitud que quería apedrear a esa mujer. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque Jesús no tenía pecado. ¿Cómo era posible que Jesús no tuviese pecado en su cuerpo, que no hubiese pecado en su vida, que no hubiese pecado nunca contra Dios? ¿Cómo es posible si estaba sujeto a un cuerpo que tenía pasiones como cualquiera de nosotros? Un cuerpo que estaba sujeto a pasiones. ¿Por qué es que Jesús no fue tentado al punto de caer en la tentación y caer en pecado? ¿Cómo es que Jesús logró enseñorearse? Por eso dice Pedro que lo imitemos, que él nos dejó el ejemplo. Lea en el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Estoy en primera de Pedro. Perdón, se me movió aquí. Capítulo 2, versículo 23. Dice, ¿quién, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿En dónde padeció Jesús? ¿En qué parte de él padeció? ¿En el espíritu? ¿En el alma? ¿O en el cuerpo? ¿Dónde fue que Jesús padeció? En el cuerpo. Y el cuerpo pudo haber reaccionado en el momento del sufrimiento. Sin embargo, cuando le maldecían, la ofensa que venía sobre de él, él no respondía con maldición. Él oró ahí en la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No respondió con maldición. Cuando lo acusaban, cuando lo señalaban, cuando decían, tú echas demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, él dijo, no, cállense, malditos, desgraciados. No, él no les dijo eso. Él no respondió de la misma manera, aunque su carne sufrió, aunque él fue ofendido y fue lastimado, él no lo resolvió en sus fuerzas. Él lo dejó en las manos del Señor. Creo que este es el secreto que Jesús manifestó para no dejarse vencer por la tentación ni el pecado. Ay, pastor, pero eso es imposible. No, José lo hizo. Al que conocemos como José el soñador, cuando estaba con la esposa de Potifar, cuando estaba con ella y ella se le insinuó y se le aventó encima y lo quiso desnudar ahí delante de ella y quiso abusar de él, él salió corriendo. Él dijo, yo no puedo ofender a Dios con semejante pecado, ni a mi amo Potifar. No puedo hacerle esto a Dios. No puedo hacerle esto a Potifar. Así es que lo dejó en las manos de Dios y salió huyendo de ahí. La mayoría de nosotros queremos reprender al diablo y cuando sentimos la tentación, ahí andamos queriéndonos pelear con la tentación. Aquel que tiene problemas, algún tipo de adicción, busca reprender al diablo y dicen, quítate diablo de tentación, no me hagas volver a mis adicciones, y buscan pelearse con esa adicción. Pero tienes que dejarlo en las manos del Señor y decir, Señor, esto
quieres ser más grande que yo, pero no puedes ser más grande que yo porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, yo soy más grande que esto. Porque de repente citamos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pues eso aplica para todo. Si Dios es contigo, ¿cómo la tentación podría ser más grande que tú? Si Dios es contigo, ¿cómo podría la adicción, el pecado, ser más grande que tú? Si Dios es contigo, entre los dos ya son mayoría. Y entonces podemos vencer al pecado y podemos vencerla. Pero la tentación y el pecado va sobre tu carne. Trata de afligir tu carne. Trata de convencer tu carne haciéndote creer que necesitas del alcohol, que necesitas de las drogas, que necesitas del sexo, que necesitas de la pornografía, que necesitas robar para tener, que necesitas mentir para salvar el pellejo, que necesitas esto o aquello para estar bien, que necesitas criticar gente que se siente muy bien, que solamente son cosas sanas. Y entonces empezamos a tratar de justificar lo que nuestra carne nos dice que eso nos puede hacer bien, cuando realmente sabemos que no funciona así. Y este es el proceso que nos deja ver que el pecado quiere tomar control de nuestras vidas. Es decir, el pecado, quisiera explicarles esto, el pecado trata de afectar tu carne. El pecado trata de afectar tu carne, pero te tienta o hace tentar a tu alma. Recuerda, tú eres cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como eres cuerpo, alma y espíritu, entonces el pecado trata de afectar tu carne, tratando de convencer a tu alma para que el que se someta sea el espíritu. Otra vez, el pecado afecta tu carne, provoca el deseo en tu carne, trata de provocar tus instintos más bajos, tus instintos más animales, trata de provocar el deseo sexual, el deseo de comer, el deseo de mentir, el deseo Mira, un animal se pone agresivo cuando se siente en peligro, ¿o no? Nosotros actuamos igual. Nos ponemos agresivos, nos ponemos violentos cuando nos sentimos en peligro. Mentimos cuando tenemos miedo. Comemos cuando tenemos hambre, pero a pesar de ya no haber saciado nuestra hambre, seguimos comiendo. Eso se llama gula. Y comemos de más cuando ya no deberíamos de estar comiendo. Porque nuestro cuerpo dice, échale, está bien rico, sabe sabroso, está delicioso. Y es un momento de placer que nuestro cuerpo siente muy bien. Nosotros nos gustan los tacos. Aquí no hay tacos como en mi tierra, como en Iguala, pero nos gustan mucho los tacos de Iguala, que son tacos del pastor o al pastor. Y nos gustan mucho porque cada vez que vamos y tenemos oportunidad de comerlos, buscamos el momento de ir a comerlos, pero hemos descubierto que cuando vamos exageramos, de verdad exageramos. Y son unos tacos chiquitos, pero muy ricos, y comemos hasta 20 tacos. Son chiquitos, pero no nos juzgue. La verdad es que son muy ricos. Pero nos hemos dado cuenta que comemos tanto porque los comemos cada año. Cada vez que vamos en diciembre a ver a mi familia y en Guerrero, vamos una vez al año a verlos. Y cuando vamos no estamos muchos días. Entonces, cuando vamos, pues aprovechamos y comemos un montón porque porque pensamos que no vamos a volver a comer más. Durante un año no los vamos a volver a comer. Y creemos que estamos haciendo bien. Nos autojustificamos y decimos, ay no, al cabo es una vez al año. Y luego tenemos problemas estomacales. Bueno, la última vez ya no nos pasó porque nos moderamos, comimos poco, pero volvimos a comer 2 veces. Así es que nos moderamos en ese sentido. Pero tenemos esas actitudes, son actitudes instintivas que no deberíamos de tener, pero las tenemos por instinto. Espero que me esté explicando en esto y espero que podamos ir entendiendo lo que estoy tratando de dejar en tu corazón. Yo espero que sí. Sí, ya le pedí la receta, Irma, ya le pedí la receta, pero no me la quieren dar. Así es que se la vamos a pedir ahora que vayamos. Pero, ok.
no me quiero salir porque ya se me antojaron los tacos, pero no me quiero salir del tema. Cuando buscamos algo lo hacemos por instinto. Lo que lo está buscando es la carne. La carne es la que está buscando satisfacerse. Pero la carne es astuta, sabe que no puede sola. Y entonces trata de convencer al alma. Y el alma, que es convenenciera, que le gustan los placeres, que le gustan satisfacer sus deseos, que le gustan sus emociones, que vive sujeta a sus sentimientos. Entonces el alma se vuelve vulnerable ante el deseo de la carne y no logra sobreponerse. Así es que cede. La carne no tiene voluntad. La carne no tiene razón para elegir. La carne se mueve por instinto, como un animal. La que tiene la voluntad es el alma. Y entonces el alma es sometida al deseo de la carne y entonces el alma es la que decide. Por eso el pecado está en el alma. Es decir, el pecado llega a la carne para actuar sobre la carne para condenar al alma. Corrijo, porque si no va a ser una confusión. El pecado afecta a la carne para que el alma sea la condenada, porque la que decidió pecar fue el alma, no la carne. La carne actuó por instinto, por un deseo de su naturaleza animal, de su naturaleza instintiva, de su naturaleza pecaminosa. Así actúa la carne. Pero el alma es la que decide si peca o no. La decisión está en el alma. Y entonces el alma es la que se convence a sí misma. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué son 5 tacos más? ¿Qué son 10 tacos más? ¿Qué tanto es una cerveza? ¿Qué tanto es una cubita? ¿Un tequila? ¿Qué tanto puede ser? ¿Un cigarro de marihuana? ¿Qué tanto puede ser? Una pastillita más. ¿Qué tanto puede afectar una mentira piadosa? ¿Qué tanto puede faltarle a la empresa si le quito un lápiz o 2? ¿En qué le puede dañar? Y tratamos de justificar, el alma trata de justificar su deseo carnal. La carne buscó aliarse con el alma para satisfacer su deseo. Porque la que decide, la que tiene la voluntad de decidir, es el alma. Entonces cuando yo leo que Jesús, cuando se veía afectado, en el versículo 24, en el versículo 23, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el secreto por el cual Jesús no cometió pecado. Porque cuando sentía el deseo de hacerle caso a su carne y reaccionar y pedir 1 legión o 2 legiones de ángeles, como Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, y en ese momento Jesús le dice, yo podría pedir 2 legiones de ángeles y ellos vendrían a defenderme, y en lugar de hacer eso no lo hizo, sino que tomó la oreja de Malco, se la puso a Malco, oró y la oreja se le pegó a Malco. No reaccionó como Pedro, porque cuando padecía no lo resolvía él, sino que lo llevaba al Padre y a él se lo encomendaba. Más o menos es un diagrama que quisiera que vieras. Algo así, espero que lo puedas ver. El pecado busca tocar tu carne y la carne busca afectar al alma para que el alma someta al espíritu. Pero cuando el espíritu recurre a Dios para hacer por medio de Jesucristo, entonces nos encontramos con la justicia de Dios. Quería enseñarte mi diagrama porque a lo mejor así podría quizás explicarte mejor. Creo que este es el secreto por el cual Jesús se hizo pecado, pero no pecó. Porque cuando su carne le pedía que reaccionara, recuerda que en el alma están tus sentimientos, tus deseos, tus pasiones, están también tus recuerdos. En el alma está todo esto.
El alma es tu mente, el alma está tu razón, está tu lógica, está tu entendimiento. En el alma está todo esto que tú eres realmente. Cuando nosotros somos afectados en la carne y la carne busca satisfacer sus propios deseos, lo que está buscando el instinto de la carne está buscando anular tu sentido común. ¿Alguna vez te has dejado someter por algún sentimiento? Tristeza, enojo, celos, ira, no sé, algún tipo de sentimiento que llega fuerte a tu alma y que tu alma empieza a reaccionar y que de repente te envuelves tanto en ese sentimiento que se nubla tu sentido común. Y entonces tomas actitudes, incluso, perdón por la palabra, pero tomamos actitudes hasta animales, actitudes que no son de una persona. Empezamos a hablar y a maldecir y a pelear y a insultar como si fuéramos animales. Lo vemos hoy, es muy común verlo en las redes sociales, la cantidad de videos que existen de personas que son nubladas en su entendimiento y actúan de manera animal y reaccionan ante una circunstancia y se van a golpes, asesinan, violan. Los seres humanos que violan a otro ser humano, hombres o mujeres, como quiera, pasa en ambos sentidos. Cuando un animal viola, no es por el hecho de ser hombre, por ejemplo, que hoy se dice el hombre es violador por naturaleza. No, no es cierto. Lo que está haciendo esa persona, hombre o mujer, cualquiera que sea, que se convierte en un violador, le está dando rienda suelta a su instinto animal, a su deseo sexual. Le está dando rienda suelta a ese sentimiento y por eso se convierte en un violador. No porque sea hombre o no porque sea mujer, sino se convierte en un violador porque le está dando rienda suelta a su instinto animal, donde el sentido común que le dice que violar no está bien, el sentido común le dice no, violar no es correcto. Si quieres tener una relación sexual, conquista a una mujer, enamórate de ella, cásate con ella y vive feliz en un matrimonio y tengan relaciones sexuales de manera correcta. Eso sería lo más lógico y lo que el sentido común te diría. Pero cuando el instinto logra sobreponerse al sentido común, es que actuamos como animales. Todas nuestras debilidades son carnales. Nuestras debilidades son carnales, no son almáticas. Nuestras debilidades son carnales, somos débiles en la carne. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando iba a orar, le dijo, acompáñenme a orar. Ellos no pudieron orar, se quedaron dormidos. Y Jesús les dijo, estén atentos, estén despiertos, tienen que estar encendidos, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que Jesús les está diciendo, no les dijo, el alma es débil, el espíritu es débil. No, lo que les dijo fue, la carne es débil. La carne va a dejarse llevar por el instinto. Nosotros, cuando tenemos una conexión en nuestra alma, por eso la carne busca conectarse con el alma. La carne no busca conectarse con el espíritu, porque el espíritu la va a poner en su lugar. La carne busca conectarse con el alma y entonces le llega al alma por algún recuerdo, por algún sentimiento. El ejemplo que les ponía, cuando vamos a Iguala a comer, a ver a mi familia, aprovechamos para comer tacos porque el recuerdo que tenemos de ese sabor es que es muy rico. Y vamos y lo buscamos, y buscamos la oportunidad de comerlo. Y cuando podemos vamos y compramos. Y incluso de camino de regreso pasamos y compramos unas tortas que nos gustan mucho ahí mismo en Iguala. Y casi nos traemos el menú de lo que no pudimos comer allá en los días o en los pocos días que estuvimos ahí. No nos alcanzó el tiempo ni nos alcanzó el estómago. Pero entonces no lo traemos. Y entonces pensamos que es necesario traerlo porque tenemos un recuerdo grato, porque nos sentimos bien, porque el alma se sintió bien la vez que disfrutó de esa comida o disfrutó de ese momento. Y entonces ahí es donde se interconectan el alma y la carne, y por eso es que la carne logra someter al alma, llevándolo hasta su punto más instintivo. La carnalidad busca, el ser carnales, el vivir conforme a la carne, busca que nuestro sentido común quede bloqueado.
Eso es lo que está buscando la carnalidad. Tu sentido común te va a decir, no, eso está mal. Robar es un delito. Tu sentido común te lo va a decir. Tu sentido común está en tu alma. Y tu alma te va a decir, eso está equivocado, no debes de actuar así, no debes de hablar de esa manera, no debes de conducirte de esta forma, no debes de dejarte someter por una adicción o dejarte someter por algún tipo de vicio. No puedes, tu sentido común te dice eso. Y eso está en el alma. Pero entonces lo que está buscando la carne es que tu sentido común se calle, que no hable. Y entonces la carne no le habla a tu sentido común, no le dice, oye, ¿cómo ves? La última vez que te emborrachaste perdiste todo, perdiste la familia, perdiste el trabajo, perdiste el dinero, perdiste todos tus bienes, casi terminaste en la cárcel. Eso es lo que te dice el sentido común. Pero la carne no va a recurrir al sentido común, la carne te va a recurrir al sentimiento y va a decir, oye, es que estás triste, estás deprimido, estás cansado, necesitas un momento de relajación, necesitas un momento de esparcimiento, tienes derecho, te lo ganaste. Échate una, tómate una cerveza, tómate una cuba, tómate un tequila, al cabo no le haces daño a nadie, aquí en tu casa solito, nadie se va a enterar, no le pasa nada, tómate una, tómate dos, tómate tres, porque tu carne no le va a hablar a tu sentido común. Tu carne le va a hablar a tus sentimientos, le va a hablar a tus recuerdos, le va a hablar a tus emociones, le va a hablar a tus propios deseos, a tus pasiones, a tus recuerdos. Acuérdate que te dejó esa mujer ingrata, tómate una cerveza, vale la pena. La carne está buscando que tu sentido común quede anulado, que tu sentido común quede cancelado, que no reacciones, que no puedas tomar una libre decisión respecto a tu vida, que no seas libre para decidir. Mire, es mentira aquel que dice, no, yo tengo control del alcohol, yo tomo lo que yo quiero. Es mentira, eso no es cierto. No es cierto, es el engaño que nos ponemos nosotros mismos para justificar nuestras propias acciones. Tanto el que se alcoholiza, como el que miente, como el que es adúltero, como el que es fornicario. Un hombre y una mujer que dicen que se quieren mucho, no es que nos amamos con todo el alma. Y por eso tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque nos amamos. Pues entonces pon las cosas en orden, para que las cosas caminen bien. O aquel que se alcoholiza y dice, nada más me voy a tomar una porque estoy muy cansado, estoy muy estresado y una cerveza me relaja. Hay muchas cosas, hay muchas formas, hay muchas actividades que te pueden ayudar a relajarte y no solamente una cerveza. Pero nos justificamos nuestras acciones, justificamos nuestras propias actitudes, porque la carne busca anular el sentido común que te puede poner en alerta. Alguien me preguntaba a mí, oye Axa, ¿por qué ya no tomas? ¿Te lo prohíbe tu religión? ¿Te pega tu mujer? ¿Eres un mandilón? Y me preguntaba por qué yo ya no tomaba. Y yo les di una respuesta que es hasta el día de hoy mi convicción. No tomo porque yo sé lo que el alcohol puede producir en mi vida. Mi sentido común, mi pensamiento, me pone en alerta cuando el alcohol quiere tomar control de mi vida. Y no tomo no porque la religión me lo prohíba. No. No tomo porque tenga miedo de irme al infierno. No, claro que no. Hoy Pablo dice, y estoy convencido cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando dice no me conviene, lo platicábamos esta semana con mis hijos y con mi esposa, cuando dice Pablo no me conviene, no me conviene no porque sea pecado delante de Dios, no me conviene porque sé cuál es el resultado de eso. Sé cuál es el destino final de eso, ya sé a dónde me lleva, ya sé dónde va a terminar, ya sé cuál es el final de ese camino y no quiero caminar ese camino. Por eso es que no lo hago. Me lo dice mi sentido común, es sentido común. Si yo me peleo con mi esposa y todo el tiempo le estoy reclamando algo y todo el tiempo estoy peleando con ella, por pura lógica, por puro sentido común, tienes que saber que ese matrimonio va a reventar en cualquier momento.
Puro sentido común. Ah, entonces me tengo que dejar. No, tienes que resolverlo. Sentido común. Por eso el Señor Jesús dejaba la situación cuando Él se sentía ofendido, cuando Él lo lastimaban, cuando se burlaban de Él, cuando lo persiguieron, cuando lo crucificaron. Él dejó la causa en el Espíritu, dejó la causa al Padre, quien le ayudó a enfrentar eso. No lo resolvió en sus propias fuerzas, no lo resolvió en sus propios deseos, lo puso en las manos del Señor. Porque el pecado no fue en su espíritu, porque el pecado no fue en su alma, porque el pecado fue en su carne. Lo acabamos de leer de Pedro. El pecado estuvo en su carne. El pecado toca tu carne y tu carne trata de convencer a tu alma, tratando de bloquear tu sentido común para que te dejes convencer acerca de las decisiones que tomas, acerca de las actitudes que tienes, acerca de las acciones que realizas. El pecado busca convencerte de que vale la pena, que se siente bien. Quisiera seguir hoy, pero voy a parar aquí porque aquí es hasta donde quería llegar el día de hoy. Pero todavía no terminamos. Perdone que sea esto tan extenso y que tenga que ser yo tan repetitivo en una cosa y insistir en lo mismo y a repetir lo mismo tantas veces. Perdone que lo haga de esa manera, pero me es necesario hacerlo así, porque no quiero dejar en la confusión ni a tu alma, ni a tu pensamiento, ni a tu espíritu, ni a tu carne. No quiero dejarlos en la confusión de que, bueno, y entonces sí puedo pecar o no puedo pecar. No, por supuesto. Entonces sí puedo vivir en pecado. Entonces, al cabo el pecado está en la carne. No hemos terminado de analizar este tema y me gustaría que me escucharas el siguiente martes respecto a esta enseñanza para que seas edificado, para que seas edificada en lo que estamos compartiendo. Y espero que lo que hemos compartido hasta hoy te bendiga y te ayude a comprender la manera en cómo nuestro Señor Jesús se hizo pecado, pero nunca pecó. No es lo mismo, ¿eh? Él se hizo pecado, pero nunca pecó. El pecado estuvo en su carne, pero nunca afectó su voluntad. Jesús no decidió pecar por voluntad propia. No decidió ceder al pecado. No cometió pecado. El pecado estuvo en él, pero él no cometió pecado. Nosotros hoy en día tendremos que llegar al punto de ser como Jesús, donde el pecado quiera insistirte acerca de actitudes y comportamientos, pero tú le has vencido. Y tú has vencido ese pecado no porque tú lo hiciste, sino porque Jesús lo venció y tú has entendido la nueva naturaleza que ahora tienes en Cristo Jesús. Tú tienes una nueva naturaleza, has sido regenerado, ya lo hablamos de eso. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús que nos permite vivir sin pecado. Ahora bien, terminando ya con esta primera parte, el sentido común está en tu alma. Tu voluntad, la que decide bueno o malo, la que decide izquierda o derecha, la que decide levantarse de la cama en la mañana, tener que ir a trabajar, la que decide no mirar a una mujer en la calle y desearla, la que decide no ver pornografía por la noche, la que decide no meterse en una cantina para emborracharse o beber con los amigos, la que decide no mentir para salvar el pellejo, esa voluntad está en tu alma. No en la carne, no en el espíritu, está en tu alma. Tu voluntad está ahí, dispuesta a someterse a aquel que le dé una gran propuesta para ella misma. La carne siempre le va a proponer momentos de placer, momentos de satisfacción, momentos deleitosos y gustosos que duran un instante, un poco de tiempo, que puedes conseguir con el solo hecho de ceder y de concederte el deseo de pecar y practicar el pecado.
Eso es lo que te voy a ofrecer. Pero ya vimos que el que siembra para la carne cosecha corrupción. Pero el Espíritu te ofrece la esperanza de una vida plena y completa en Jesucristo. Tu alma decide si está hacia el pecado o si está hacia el Espíritu. Ay, pastor, pero es bien difícil. No, no dejes que la carne nuble tu sentido común. Te voy a hablar dentro de 8 días, primeramente Dios, si Dios nos lo permite. Te voy a hablar de cómo vencer las decisiones de la carne. Yo espero que te sirva, espero que te ayude. A mí me ha funcionado últimamente más. Antes lo hacía, hoy creo que me está funcionando mejor y creo que tengo mejores resultados en mi vida. Y creo que estoy superando muchas cosas que antes no podía superar. Solo espero que esta palabra te edifique, que no genere confusión en tu corazón, sino que al contrario genere esperanza, genere confianza en Jesús y que sepas y creas que tú ya no estás sujeto al pecado, que ya no estás esclavizada a lo que el pecado quiere hacer en tu vida, que eres libre, que te creas lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dice la palabra del Señor, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios, ya no estás sujeto al pecado. Y si la justicia de Dios obra desde tu interior hacia afuera, imagínate la expansión del reino de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus generaciones, en tu matrimonio, en tu economía. Confío con todo mi corazón que esta palabra te edifique al punto y al grado de transformarte para la gloria de Dios y para que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Termino con esto, te agradezco tu tiempo, agradezco que te tomes la molestia de escucharnos y que espero de corazón que seas bendecido y edificado para tener una vida más plena, más completa en nuestro Señor Jesús. No hemos terminado el tema, estamos apenas poniendo las bases, que puedas ver que sí puedes vivir sin pecado, que no te autoflageles condenándote a ti misma, que no te condenes a ti mismo o a ti misma creyendo que eres inservible o que eres inútil para el propósito de Dios, o que el pecado que habita en ti te hace ser fructífero y te impide ser un buen testimonio para la gloria de Dios. No te engañes, no dejes que te engañe el pecado. El Señor Jesús ya venció el pecado, su obra está completa, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El pecado fue quitado de este mundo por el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Así es que yo creo que Dios quiere obrar en tu vida para su gloria y quiere hacer maravillas en tu vida. Bendecimos tu vida, confío en el Señor que su palabra produzca en ti fe, esperanza y confianza y que puedas ver la mano de Dios obrando con poder y autoridad en tu corazón, en tu alma, en tu mente, para que puedas ser una persona que ama a Dios con todo su ser y que puedas ver tu vida transformada conforme a su propósito. Esa es mi oración y eso es lo que espero que suceda. Así es que vamos a orar. Quiero bendecirte hoy. Escucha este mensaje las veces que sea necesario, compártelo, mándalo a sus amigos, públicalo en tu muro, suscríbete a nuestro canal en YouTube, pero recibe esta palabra con fe y confianza, sabiendo que Dios bendecirá tu vida y sabiendo que Dios te ayudará enormemente para conquistar una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida y espero de bendición, de verdad espero de corazón que la bendición de Dios esté sobre ti y sobre los tuyos, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, sobre tu casa, sobre tus hermanos, tus padres, sobre todos ellos, que la gracia de Dios les alcance y quien no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador, lo conozca en estos días, en estos momentos ya, pueda rendirse de su vida al Señor. Ahora es el momento de salvación y que la salvación llegue a todos ellos. Y aquel que esté pasando por necesidad, sean suplidas sus necesidades conforme a sus riquezas, conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús, para la gloria de Dios y la gracia y el favor de Dios sea sobre todos ellos.
Bendigo tu vida, gracias por quedarse, Irma. Estaremos orando, por supuesto, oramos por tu familia. Estaremos pidiéndole al Señor que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que la gracia y el favor de Dios les enriquezca y les fortalezca enormemente y que puedan encontrar respuesta a sus oraciones. Estaremos orando por ti, estaremos orando por tu familia. Lamentablemente esta pandemia no tiene respeto de nada ni de nadie, pero confiemos en el Señor, que a pesar de ella y a pesar de las declaraciones y los diagnósticos que los médicos puedan hacer, vamos a confiar en que Dios tiene la última palabra y que Dios puede ayudar a todos a quienes podamos interceder y poner delante de Él para la gloria de Dios. Así es que estaremos orando por tu familia, Irma, de eso tenlo por seguro. Estamos pidiendo al Señor y gracias a Dios por sus compañías. Gracias a todos los que se conectaron, a los que llegaron ya al final, a los que llegaron al amén. Igual los bendecimos. Repite el audio, de verdad, repite el video, te va a edificar. Yo sé que te bendecirá y yo sé que encontrarás en el Señor respuesta a tus preguntas. Bendigo tu vida, me despido, nos vemos el próximo sábado. Es el último programa de la primera temporada de Vida de Fe y Café. No, gracias a Dios, Irma, estamos para servirles. Así es que el sábado no te pierdas, es el último programa, haremos un recuento de los últimos 19 capítulos y estaremos cerrando ese ciclo de la primera temporada y el próximo año estaremos, con la ayuda del Señor, estamos renovando fuerzas para la segunda temporada de Vida de Fe y Café. Y el domingo, aquí nos vemos, no te pierdas un mensaje que estoy seguro te bendecirá, estoy seguro que te ayudará a encontrar paz y respuesta en el Señor. Bendigo tu vida y espero que el Señor sea con todos ustedes. Gracias, Víctor. También un abrazo, mi hermano. Que el Señor te bendiga. Espero en el Señor seas muy, muy bendecido, tú y toda tu familia. Sabes que te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Oremos para ser despedidos, que el Señor sea con todos ustedes. Padre, te doy gracias. Gracias por la audiencia. Gracias por todos aquellos que se pudieron conectar y estar en esta transmisión en vivo el día de hoy, martes. Te pido con todo mi corazón que ellos puedan encontrar respuestas en ti, que puedan encontrar bendición en ti, que puedan encontrar, Señor, solución a sus necesidades, que si alguno está pasando por hambre o por necesidad financiera, tú le suplas y muestres tu poder y tu gloria, trayendo una provisión generosa y abundante, y si fuera necesaria una provisión sobrenatural, hazlo, Señor, haz un milagro extraordinario para la gloria de tu nombre. Padre, si alguno está pasando por enfermedad, ahora mismo confesamos tu palabra que dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti y que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor, confiamos en esta palabra, que tenga un efecto de restauración sobre la vida de mis hermanos, aquellos que escuchen este audio, aquellos que escuchen este video, también sobre sus familias que están pasando por enfermedad, reciban respuesta a sus oraciones y el milagro sobrenatural de sanidad sea sobre todos ellos. Padre, gracias en verdad por tu bendición. Gracias porque tiene respuesta. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu amor y tu misericordia nos sostiene y porque podemos confiar en ti plenamente sabiendo que tú eres Dios en nuestras vidas y que tienes cuidado de nosotros. Padre, bendice a mis hermanos, que esta palabra les edifique, les ayude, les restaure, les permita ver tu mano de poder y cómo tú tienes cuidado de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Queridos amigos, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios y creo con todo mi corazón que el Señor engrandecerá su nombre en todos ustedes. Les bendigo. Compartan el video, vuélvanlo a ver las veces que sea necesario. Está un poco largo, son 2 horas de enseñanza, pero estoy seguro que te bendecirán. Te van a dejar un buen sabor de boca y te ayudarán a comprender muchas cosas que a lo mejor no sabías. Así es que comparte el video. También tenemos un canal de YouTube. Te lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que puedas acceder al canal de YouTube. Te suscribas al canal de YouTube, actives la campanita para que todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo te lleguen y puedas ver todo lo que estamos compartiendo aquí en Comunidad Manto Nuevo. Un abrazo bien fuerte, mi cariño con todos ustedes, les amamos y les bendecimos el Señor. Y nos vemos en el próximo video, que espero sea pronto. Saludos y bendiciones.